Buenos días, un saludo cordial a todos nuestros queridos televidentes, tanto nacionales como internacionales. Esta mañana, en Punto de Vista, vamos a enfocar el tema álgido del momento, como es el establecimiento del Bitcoin como moneda de curso legal y moneda desde el punto de vista estrictamente conceptual, porque se trata de unas operaciones de carácter virtual que generan una disponibilidad para el consumo y para el comercio. En este tema he invitado a Orlando de Sola, conocedor de los sistemas financieros y sobre todo interesado permanentemente en temas de coyuntura nacional. Bienvenido, Orlando. Buenos días, Nelson. Gracias por invitarme y buenos días a todos los que nos ven y escuchan. Conocedor del sistema financiero como tú o como cualquiera que está aquí acompañándonos. Sí, es conveniente, aún para los que lo conocen más profundamente, y quizás por eso más profundamente de su silencio, que hablemos del dinero. ¿Qué es el dinero? El dinero es símbolo de poder. Y aquí me gustaría referirme a una parábola que aparece ahí en el Nuevo Testamento, donde dice que el denario, que es el dinero, sí, tiene importancia, pero tiene más importancia el talento. Y eso es lo que hay que ver y enfocar más de cerca. Porque el denario, pues tú sabes para qué fue usado, incluso hay un relato de unos 30 denarios que sirvieron para una traición y puede servir para muchas otras cosas. Pero el talento, que también era una medida de capacidad en la antigüedad, es lo que tiene mayor importancia que los denarios, que pueden llamarse con B o con la letra que tú quieras. Sí. Y ser de oro o de plata o de impulsos electrónicos, pero más importante que ese símbolo de poder que es el denario o dinero es el talento, es lo que tenemos que desarrollar. Se estafa a través de que con ese dinero, con esa moneda, las cosas ya no valen lo que supuestamente deberían valer en relación al papel que tienes en la mano, puesto que el precio de esas cosas se ha superado y el de este ha bajado, sin que nadie lo reconozca, más que las leyes del mercado. Bueno, algunos nos damos cuenta de eso, pero hay que profundizarlo más. Hay que profundizar. Bien, el punto fue que en El Salvador, donde se comenzó la primera moneda que hubo, probablemente derivada de los aztecas, fue el cacao. Así es. Pero posteriormente, los dueños de las fincas comenzaron a emitir sus monedas particulares para las fincas. Unas fichas. Unas fichas. Sí, por cierto, está en el Museo Alfaro Durán. Pero servían como moneda, ¿verdad? Servían como moneda y el consumo era interno. En el entorno de la hacienda o de la finca. Sí. Pero después se le ocurrió hacer a cada uno sus bancos y emitir su dinero. Sí. Vino el general Maximiliano Hernández Martínez y en 1934 fundó y estableció el Banco Central de Reserva. El señor Alfaro Durán fue el primer presidente de ese banco. Y es interesante mencionarlo para la audiencia porque es interesante el museo que está establecido ahí cerca de Catedral. Porque ahí están todas las monedas por las que ha pasado El Salvador hasta que tuvo el frenazo en el 2001 con la dolarización. Se quedaron, por cierto, en prensa billetes de 500 colones. Es que hemos pasado del cacao sí. al Bitcoin, que yo le llamo bizcocho, ¿verdad?
a son de broma. Sí. Pero todo dinero o moneda tiene que ser perdurable o duradera. El cacao, por cierto, es perecedero. Entonces no servía por mucho tiempo porque se pudre o se nace o se consume, ¿verdad? En otros lugares, como por ejemplo en Polinesia, la gente de allá en la época antigua usó conchas para intercambiar, que es un aspecto muy importante que tú ya señalaste, que es esa, no es una necesidad, es un atavismo al intercambio o trueque, no solo de bienes, sino que también de servicios. Correcto. Mira, tú me das una concha, unos granos de cacao y yo te voy a limpiar tu casa a cambio de, ¿verdad? Sí. Eso es intercambio. A través del tiempo, las monedas han evolucionado con la tecnología. Por ejemplo, lo que tú dijiste en China, ¿verdad? Sí. Que usaban la plata en lugar de, por ejemplo, cacao o té, que es lo que ellos consumían, porque es más duradero. Además, se puede partir, es divisible, tiene otras características mejores que el cacao o el té, ¿verdad? Sí. Pero con el tiempo se dieron cuenta que había que mejorar esto, pues. Hicieron los billetes, pero también abusaron y siguen abusando de los billetes. Y por eso hoy el Banco Central de Estados Unidos, que se llama el Federal Reserve Board, que es privado, está autorizado por el gobierno, pero es privado, fundado por privados en 1913, el Fed. Ellos siguen emitiendo dinero sin respaldo. Y por eso el valor del dólar es mínimo comparado al que tenía en 1913, por ejemplo, cuando fundan el Banco Central de Estados Unidos. Esto es la tecnología que nos ha hecho evolucionar del cacao Sí. a el Bitcoin o esto, ¿verdad? Y por eso los otros están pidiendo cacao. Están pidiendo cacao, exactamente. ¿Cuáles son los otros? Los otros son los del 3% y los de siempre y los que van a ser dañados porque yo este Bitcoin lo veo como la nueva piedra de David contra Goliat. Sí. ¿Verdad? Porque un Goliat de 2 cabezas que para mí están representados por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Que son la tenaza que aprieta a las diferentes naciones débiles que no tienen ni siquiera la oportunidad, como este país, de lanzar su propia moneda, porque gracias a la traición de aquellos que captaron y recogieron el colón, dejaron vigente la farsa del bimonetarismo. Digo esa farsa y esa traición porque sabían que era inconstitucional establecer una moneda. Y sigue siendo. Y sigue siéndolo, Sí. Por supuesto. Pero ahora vitalizado por el miedo y la avaricia también, representada por un sistema financiero que te cobra altos intereses. Fíjate lo que perdió El Salvador cuando se dolarizó. La gente tenía sus ahorros. Sí, esos ahorros ganaban el 14%. De repente Hasta bajaron más. Sí, bajaron al 3%. Sí. Pero esa operación, que como te decía al principio, es conocida por muchos, pero callada por todos, con las excepciones del caso, ha dañado al país y lo ha esclavizado en una pérdida constante en las transacciones, en que los exportadores pierden y los importadores, o sea, del otro lado, ganan y ponen los productos a los precios que les da la gana. Yo pienso que ese efecto del Bitcoin tiene para mí 2 virtudes políticas. La primera, que le pone paro a esa amenaza
del petate del muerto, en la que dicen todos los millones que se reciben en remesas se pueden perder porque Estados Unidos puede poner una ley que evite el envío de apreciación sobre el mismo. Yo creo que es un blindaje necesario para posibles chantajes del imperio, ya sea directamente, como lo que dijo esta ex embajadora con las remesas, o indirectamente, como lo que parece estar sucediendo con estas dos tenazas que mencionaste, que son criaturas de Bretton Woods, que por cierto un gran economista, o que se dice gran economista, mencionó la fecha equivocada de su fundación, fue en el 45, él dijo que fue en el 44, 1945. Se reúnen las potencias victoriosas en un lugar allá en Nueva Hampshire, en Estados Unidos, sí, y fundan estos dos organismos, el Fondo Monetario y el Banco Mundial, pero con gran influencia de Estados Unidos, la mayor influencia, y por eso los han estado usando todo este tiempo para chantajear a ciertos países, exigiendo las medidas que ellos consideran, digo ellos, el gobierno de Estados Unidos y su política exterior, que a veces se equivocan, se pueden equivocar como cualquier otro imperio, ¿verdad? Pero hoy esos dos organismos ya no los controla Estados Unidos en exclusividad, sino que hay otras potencias, como decir el Imperio Celeste, que es China, sí, y lo que antes era la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que fue fundadora del Fondo, estuvo presente en Bretton Woods y fundó el Fondo Monetario, hoy es la Rusia, que se considera una federación cristiana en el fondo, nada más que no de Roma, sino que de Constantinopla, ¿verdad? Porque ellos son esa gran cisma que hubo en la iglesia romana. Entonces, los rusos vienen de aquella sección oriental, de la iglesia oriental. O sea, yo creo que son parte de lo que nosotros llamamos Occidente. La República Popular China, pues no tanto, ¿verdad? Porque ellos tienen su propia cultura, su civilización mucho más antigua que la nuestra. Sí, por supuesto. Pero han entrado en este juego también necesario, pues, del intercambio comercial, que es natural para las personas y para los pueblos, y para llevarlo a cabo se necesitan medios de intercambio, entre ellos el yuan digital, el Bitcoin y otros. Sí, moneda tiene muchas en circulación. Hay bastantes, y eso se relaciona con lo que te dije antes, de que hemos pasado del cacao, que es perecedero, a avances tecnológicos como poder comprar a través de un celular en un supermercado o en cualquier tienda, ¿verdad? Bueno, no obstante que hay una línea como de satanización del tema, y digo, no obstante que ya aquí hay operaciones... Bueno, es que ahí entramos en el tema de psicogeopolítica, porque así como hay nuevas ideas, hay viejas y sucias ideas, que hay gente que tratan de impulsarla. Por cierto, hoy por la mañana hay un editorial de la UCA, de los señores de la Compañía de Jesús acá en El Salvador, sí, que habla de la posibilidad de que las nuevas ideas puedan ser malas. Claro que pueden ser malas, pero también las viejas. Perdón. Y con las viejas tenemos la ventaja de que ya vimos sus efectos. Sí. Por ejemplo, ese que dijimos de la traición de la dolarización. Eso fue una pésima idea. Claro. Y yo no sé si la Compañía de Jesús o la universidad esa que ellos manejan está respaldando aquella vieja idea de la traición o quiere darle oportunidad a alguna nueva idea que tal vez logre sacarnos de ese pantano, de esa maraña muy confusa, monetaria, ¿verdad? En lugar de confundirnos, ellos debían de estar tratando de aclarar conceptos. Y no lo hacen. Y no solo ellos, sino que también los famosos tanques de pensamiento de las gremiales que ya fueron castradas, ¿verdad? Por esto que hizo el señor Bukele en la Asamblea recientemente, ¿verdad? Que ya no tienen el monopolio de la representación
en las autónomas, de las cuales yo también dudo, porque muchas de esas autónomas primero no debían de existir, y las que sí debían de existir debían de ser nacionales, no privadas, como están, o semi-privadas, como están ahora. Vamos a hablar De otra parábola, donde le preguntan a Yeshua, ¿verdad? Cuando lo están juzgando, sí, le muestran un denario, de los que hablábamos antes, ¿cómo no? que tiene dos caras, ¿verdad? Sí. Y entonces le dicen, bueno, ¿de quién es esta imagen? Era del César, ¿no? Sí, sí. Y entonces él responde ahí, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Estos señores que dicen estar cercanos a Dios, le están dando al César mucho más de lo que le corresponde, siendo el César en este momento el imperio del norte, ¿verdad? El problema es que el César lo fundó aquí. Y te voy a decir por qué no me recuerda cuando yo era presidente del Congreso Estudiantil de la JEUS. Se dio el hecho de que los ricos y poderosos del país, con el objeto de contrarrestar la línea combativa y popular de la Universidad Nacional, le proporcionaron esos terrenos en la que ahora está ubicada la universidad. Estás hablando de la UCA. De la UCA estoy hablando. Bueno, mi mamá fue una de las donantes. No me cabe duda. Sí. Estoy hablando de los ricos y poderosos. Sí, y el terreno era de una prima de mi mamá que se llamaba Regina Letona de Borja. Ella fue la que vendió, no regaló. No regaló, no, pues sí. Pero entre todos hicieron una cabuda, como decimos en El Salvador. Y para esos efectos fue que donaron los terrenos. Pero la universidad comenzó a desarrollarse en el convento de Don Rúa, allá en el barrio de San Miguelito. Recuerdo. Y nosotros fuimos, ingenuamente, por supuesto, con la ingenuidad que da la juventud muchas veces, y de la que debe tener cuidado la Asamblea Legislativa, por cierto. Ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de eso. Fuimos a persuadir a los estudiantes de que no se inscribieran en esa universidad porque era antipatriótica. Bien, pero pudo más el interés que el amor que le tenía, como dice el dicho. Y hasta que se trasladaron posteriormente allá a esas instalaciones financiadas por la oligarquía nacional. Sí, así es. Es que supuestamente era la alternativa a la Universidad de El Salvador, que según la oligarquía o según el sistema mercantilista se estaba volviendo comunista. Sí. Y yo en aquella época creía que El Salvador tenía ese gran problema del comunismo, y ese no era el problema. El problema siempre fue y sigue siendo el mercantilismo, que es de donde se nutre la oligarquía. El problema no son los oligarcas, sino que el sistema que ellos promueven, que se llama mercantilismo, que es un sistema que se basa en ventajas, favores y privilegios. Si ellos pierden esas cosas, ventajas, favores y privilegios, ya no tendrían el poder que ahora tienen. Es correcto. Lo que está haciendo Nuevas Ideas con este símbolo que se llama Bukele es cortar, podar un poquito las ramas. Ni siquiera han tocado el tronco, mucho menos la raíz del sistema, ¿verdad? Pero yo, Sí. volviendo una religión basada en que tanto das, tanto te salvas. Pero aunque pasó lo del purgatorio, ¿verdad? O, según tú dices, desapareció, la Inquisición sigue. Y es lo que estamos viendo aquí en El Salvador ahorita, solo porque han brotado algunas ideas que podrían ser buenas y ya las quieren matar de entrada. Pero hay un compromiso, por eso relacionaba yo la fundación, porque hay un compromiso que en determinado momento se traicionó también, ¿verdad? La fundación de la UCA. Así es. Por cierto, aquí también hay un artículo que se llama La Santa Inquisición Salvadoreña.
Excelente. Que se me había, hasta ahorita que me acordé. Bueno, debo rememorar el título de tu libro, que se llama Solo soy humano. Solo soy humano. Y tiene en la portada la figura de el hombre de Vitruvio, dibujado por Da Vinci, porque simboliza el humanismo, que es digamos, el producto del Renacimiento en Italia. Y que es justamente el enfoque que queremos implantar, o que se implante, porque no somos los verdaderos artífices, implantar como concepto dogmático en la nueva Constitución. Así es. Es fundamental que se recobre, y particularmente hoy que todo un pueblo tiene una conciencia solidaria frente a un proyecto, que es la fuerza vital de lo que se está haciendo. Si esa fuerza no existiera, esto, aunque preventivamente parece ser que hay una orden de que no se permita entrar a los cuarteles a todos los oficiales de baja que hay en este momento, como un presentimiento o como una prevención de lo que se puede estar maquinando en contra de estas nuevas disposiciones. No olvidemos que estamos tocando a la madrina de los golpes de Estado en Latinoamérica. Y esto no puede ser una posición ni alarmista ni extremista, sino de alta reflexión histórica, porque por menos de eso ha habido invasiones a países militarmente hablando. Ha habido bloqueos económicos y de toda naturaleza, comerciales, transaccionales, por menos que lo que se está haciendo en este país, que se ha vuelto un ejemplo histórico de carácter mundial por las decisiones que se están tomando y que no admiten, al menos desde mi punto de vista, un cuestionamiento científico, para lo cual es obvio que es necesario establecer un debate público al respecto. Sí. Porque la carga contraria que tiene el sistema está hablando de víctimas humanas de su imposición a la fuerza, o subliminalmente, como pasó con la famosa dolarización, que por cierto sacó de por sí el Colón. Y esto tiene responsabilidades penales, porque ha atentado contra el concepto, no solo de la ley que hicieron, sino contra el concepto constitucional. ¿Cómo es eso de que la moneda nacional es el Colón? Es como que te diga que la moneda nacional es un cuadro que está trabado en alguna pared, ¿verdad? A veces, o necesidades humanas no sean violadas por personas que tienen esa ansia excesiva o desmesurada de poder, que cuando es colectivo se vuelve imperio. Imperio es eso, dominio. Y hay mucha similitud entre lo que está pasando ahora en el siglo XXI con lo que ocurrió en el siglo cero en Judea, cuando es invadida un poco antes por el Imperio Romano. Fue invadida por otros imperios antes, pero lo que más nos concierne es esa última invasión, que es cuando destruyen el templo de Jerusalén, ¿verdad?, en el año 70. Y pues ahí en Judea, en Jerusalén, hubo resistencia, y por eso murieron mucha gente. Pero también hubieron unos traidores que les llamaban entonces los herodianos. Herodianos eran los saduceos, que eran los proclive al imperio, que acá sería el equivalente de Arena, ANEP, FMLN, Frustrades, y hoy hasta, y la UCA. Bueno, herodianos. Yo, revisando los archivos que están en YouTube, veía la sesión
en que se acordó por el PDC, PCN y Arena y FMLN, toda la dolarización. Entonces, ¿cuál era? Y sobre todo a hurtadía, y sobre todo inconsultamente. Y hoy reclaman que este ha sido el método con que se ha implantado una cuestión. Pero lo de hoy tiene un sustento que no lo tuvo la dolarización, porque hubieron dos elecciones importantes mediante las cuales se reventó ese cartel político que se llamaba el bipartidismo frente a Arena, ¿verdad? Sí. Eso quedó reventado mediante dos elecciones, el año pasado y el antepasado. 28. Entonces, eso le da mayor sustentación a las decisiones que tomen nuestros representantes jovencitos, como tú dices, en este Congreso o Asamblea Legislativa, cuya verdadera misión es más representativa que legislativa.